Los colores exteriores. Un mundo más allá. Capítulo 3. El interrogatorio. Sin duda, aquella escena que se pintaba en el interior de la casa de Fluttershy en ese momento era extraña. Las 6 ponis y el pequeño dragón Spike miraban desconcertados al pony extraño que se encontraba aún inconsciente ante ellos. Solo por seguridad, Applejack había insistido en atarlo, de manera que, con sus patas delanteras y traseras atadas entre sí, no podría ir a ningún lado. Ya viéndolo bien, no parecía tan amenazador. De hecho, no parecía amenazador de manera alguna. En comparación con otros ponis machos que las chicas conocían, parecía más pequeño y flacucho. Su pelaje era de color rojizo, de un tono que a Applejack le recordó el de su hermano mayor Big Macintosh, pero más claro. Su melena estaba revuelta y manchada por el lodo, pero parecía ser lacia y de un color grisáceo claro. Sobre su flanco, su marca era lo que representaba un completo misterio para todas. Parecía un símbolo negro, como un corazón invertido, rodeado por una llama de color anaranjado. Spike y las chicas lo miraron un instante, cuando el pony desconocido comenzó a despertar. Levantó un poco la cabeza y entrecerró los ojos, como si no lograra enfocar la vista. Las ponis lo miraron sin decir nada, cuando, después de toser un poco, preguntó con aquella voz clara y seca que había asustado tanto a Spike en la biblioteca. Mis anteojos. Dwight miró hacia atrás, sobre la mesa donde habían colocado el libro manchado de lodo y la extraña capa de invisibilidad, se encontraban también las gafas del pony. Cubiertas de fango y dobladas por el golpe, los cristales se habían salvado por poco de hacerse añicos. La pony purpúrea los tomó, los limpió un poco y se los colocó en la cara al desconocido. El cristal de los anteojos era tan grueso que apenas si permitía ver que tras ellos había unos ojos, dejándole al pony una expresión fría y monótona en el rostro. A continuación el pony se incorporó quedando sentado sobre sus flancos traseros, con las patas delanteras apoyadas en el piso. Miró en derredor, observó a las 6 ponis y al dragón que permanecían callados y a la expectación y finalmente dijo. Solo 6 chicas y el bebé dragón. ¿Puedo preguntar quién de ustedes me derribó? Seremos nosotras quienes hagamos las preguntas. Lo interrumpió Pinkie Pie con aire amenazador. Yo fui. Respondió Rainbow Dash haciendo caso omiso a la aclaración de Pinkie. A la velocidad que ibas te hubiera podido alcanzar aún si hubieses llevado 20 segundos más de ventaja. Por supuesto, una Pegaso, eso lo explica. La pregunta sería, señorita Veloz, si a 20 segundos de distancia hubieras sido capaz de ver el chapotear de mis pisadas bajo mi capa. Respondió el pony en un tono retador. Tienes los pies tan pesados que habría visto el polvo que levantas al caminar aún en una tormenta de arena. Arremetió Rainbow al percibir el desafío. La mirada que se dirigían entre el pony y la Pegaso era tan hostil que parecía que querían derretirse el uno al otro con su puro enojo. Rainbow, por favor, no seas maleducada. La alejó Rarity de donde estaba atado el interrogado para luego voltear y dirigirse a este, cambiando su dulce tono por uno mucho más amenazante. Ahora confiesa, sucio rufián, ¿por qué querías robar el libro de Dwight? ¿El libro de quién? Disculpe, pero comete un error. Tal como se lo dije a su dragón mascota, en la biblioteca, ese libro es mío. En eso te equivocas. Terció Spike sintiéndose aludido. El libro fue enviado al bibliotecario de Ponyville y esa es mi amiga y jefa Dwight. Yo soy su asistente y no soy mascota de nadie. Comprendo. Ahí ha estado el error. Tal como supuse, quien lo ha enviado no está al tanto de los últimos datos. Si tu amiga es ahora la encargada de la biblioteca, eso no cambia las cosas. Yo soy el dueño del libro, porque para cuando lo presté, yo era el bibliotecario de Ponyville. Tú supusiste, tú eres el dueño, tú lo prestaste cuando tú eras el bibliotecario de Ponyville. ¿Y se puede saber quién eres tú? Interrumpió de la nada Pinkie una vez más, haciendo énfasis en las palabras con un tono tremendamente dramático. El extraño levantó la mirada, y en sus gafas destelló el reflejo de la luz de la chimenea y las velas que iluminaban la estancia, lo que a Spike le recordó aquellos círculos perfectos de luz que creyó que sustituían los ojos de la cabeza del pony cuando lo vio en la biblioteca. Mi nombre es Burning Spades y soy asistente del gran bibliotecario de la colección real en Canterlot. Las chicas se quedaron pasmadas mirándose unas a otras. El título que decía ostentar el extraño era tan impresionante como largo. El simple hecho de que mencionara a Canterlot hizo que la idea que tenía Rarity de él mejorara un poco.
Hace años que fui el bibliotecario en Ponyville. Continuó el pony. Pero mis investigaciones me llevaron a viajar por toda Equestria. Imagino que en todo este tiempo, olvidé notificar oficialmente de mi cambio de residencia. Las chicas escuchaban atentamente al testimonio del interrogado. Todas ellas, salvo Rarity y Applejack, venían de fuera de Ponyville y hasta donde recordaban, la biblioteca había estado siempre vacía antes de la llegada de Twilight Sparkle. Solo la propia Applejack, cuya familia había vivido durante generaciones en su granja cerca de Ponyville, le parecía recordar que hacía varios años hubo en la biblioteca un joven pony a quien nadie conocía porque jamás salía a socializar con nadie, al grado que, cuando se marchó nadie notó su ausencia. ¿Con qué del gran bibliotecario, eh? Preguntó Twilight adelantándose, con el libro sostenido mediante magia cerca de ella. ¿Fue él quien te lo envió? Él mismo. Tenía la intención de devolverlo después de haberlo tenido en calidad de préstamo durante más de 3 años. Si entonces el libro es tuyo, quiere decir que has leído y conoces su contenido. Twilight caminaba de un lado a otro con el libro tras ella, de manera que la vista de Burning Spades debía seguirla por la habitación. Más que solo conocerlo, yo mismo lo escribí, compilé y empasté. ¿Entonces podrías decirme de qué trata? Claro que podría. Pero me pregunto si el hablar de temas tan complicados con una inexperta no sería una pérdida de tiempo. Dudo que aunque leyeras el libro pudieras comprender de lo que habla. El gesto del pony rojizo se torció en una mueca de genuina autoconfianza. ¿Te refieres a los colores exteriores? La posibilidad de la existencia de lugares tan lejanos y extraños en donde pueden verse colores que jamás hemos visto los habitantes de Equestria. Cuestionó Twilight, más para demostrar que sabía de lo que hablaba que para obtener una respuesta. La mirada de Burning Spades se volvió hacia ella de nuevo con renovado interés. Así que lo has leído algo. Me impresionas. El gran bibliotecario tardó semanas en asimilar esa sola idea y tú pareces ya tenerla comprendida. Tan solo hojeé el libro un poco. No quiere decir que lo crea, más que un estudio serio parece ser solo un diario lleno de teorías disparatadas. Aclaró Twilight dándole la espalda al interrogado. ¿Posees alguna prueba de que seas tú el dueño legítimo del tomo? La única que necesito. ¿Te has tomado la molestia de mirar con detenimiento el grabado de la pasta? Respondió Spades. Las chicas y Spike se reunieron en torno a Twilight, para mirar absortas al grabado. La pony púrpura apartó el lodo que había caído sobre la pasta de madera y habiéndolo mirado con detenimiento, lo entendió. Es un mapa del tesoro. Exclamó Pinkie emocionada. No, Pinkie, es la marca. Su marca. Corrigió Twilight señalando al pony atado y por fin reconocieron el símbolo del corazón invertido rodeado de llamas que, grabado sobre el libro, imitaba el que aparecía en el flanco de Burning Spades. Bien, parece que entonces no hay nada más que hablar. Es su libro después de todo. Concluyó Applejack dispuesta a desatar al prisionero. Si el libro era tuyo, ¿por qué no lo pediste simplemente? Preguntó Fluttershy, que se había quedado callada durante el interrogatorio solo de la pena de tener a alguien atado en su sala. Yo no soy bueno hablando con los demás. Mucho menos con quien no conozco. Creo que pensé que sería más sencillo solo entrar y tomarlo en lugar de dar tantas explicaciones. Respondió Spades, un poco más tranquilo cuando vio que alguien en la habitación mostraba amabilidad hacia él. Pues deberías pensarlo un poco más la próxima vez, cubito de azúcar, pues de cualquier manera has tenido que dar las explicaciones, y te has llevado un buen golpe además de todo. Le aconsejó Applejack después de desatarlo. Entonces, ¿lo vamos a dejar ir solo así? ¿Después del susto que nos dio? ¿Después de lo que me costó atraparlo? Rainbow Dash se coló en la escena tratando de hacer a sus amigas entrar en razón. El libro es suyo, Rainbow, y creo que el mayor daño se lo ha llevado él, así que no creo que tengamos por qué retenerlo más tiempo. Twilight trató de tranquilizarla. Pero míralo nada más, ¿no te parece sospechoso? ¿Y si es un espía? ¿Y si esto del libro solo fue una excusa para infiltrarse? Insistió Rainbow mirando a Spades de reojo. Pierda cuidado. La tranquilizó el aludido, acomodándose las gafas en el rostro y tomando su capa translúcida de encima de la mesa. Pues mi intención no es quedarme. Teniendo conmigo lo que me pertenece me marcharé de inmediato, señorita. Dash, Rainbow Dash.
Y será mejor que no olvides ese nombre, porque no te voy a quitar el ojo de encima hasta que no hayas desaparecido detrás de la línea de horizonte. Advirtió Rainbow, mirándolo ferozmente. Créame, señorita Dash, que no la olvidaré tan fácil. No todos los días me derriba una chica. Respondió Spades en un tono no más amable. Pues con la complexión que tienes me extraña que no sea así. Rainbow Dash. Le espetó Dwight para que se contuviera. Burning Spades caminó hacia la puerta. Afuera el aguacero parecía no querer amainar en fuerza ni en copiosidad. Lamento profundamente las molestias que les ocasioné. Comenzó el pony. Lamento haber arruinado su pijamada, así como lamento haber asustado a su bebé dragón. Para entonces, Spike, vencido por el sueño, se había quedado dormido plácidamente. Espero que nuestro próximo encuentro sea más afortunado, si es que hay uno. Concluyó y abrió la puerta para internarse en la fría noche. Seguro que no prefieres quedarte. Mientras la lluvia cesa, cuando menos. Sugirió Fluttershy como anfitriona. Agradezco su hospitalidad, señorita, pero no quisiera abusar después de lo que pasó esta noche. Respondió Spades, echándose la capa encima. Pero te aseguro que no es ningún. Blam. La puerta se cerró como impulsada por sí misma cuando, después de volverse invisible, Burning Spades se internó en la noche lluviosa. Abuso. Aún después de tanta conmoción a las chicas no les costó trabajo irse a dormir. Era ya casi de madrugada y ellas no habían tenido más que unas cuantas horas de sueño. Tan pronto se acostaron y apagaron las luces quedaron profundamente dormidas. Solo Rainbow miró por la ventana durante un rato después de que sus amigas se fueron a dormir, pero pronto el sueño la venció aún a ella. Las 6 chicas y Spike habían tenido una noche agitada, pero en comparación con lo que venía, lo que ya habían vivido no parecería sino una simple y feliz anécdota, pues aún antes del amanecer en aquella fría noche de lluvia torrencial, el destino les deparaba una sorpresa más. Una enorme, escamosa y aterradora sorpresa. Capítulo 4. En un agujero de lagartos. Rainbow Dash se despertó adolorida y desconcertada. No tenía la idea de dónde estaba ni de cómo había llegado ahí. Cuando la suave y fría caricia de la lluvia sobre su rostro azul la despertó, le dio la extraña sensación de estar atada de piernas y alas, de estar colgada de cabeza y de estar siendo llevada a cuestas por un animal enorme de andar torpe. Cuando finalmente abrió los ojos, se dio cuenta de que, en efecto, una soga mantenía sus patas y sus alas atadas inmóviles y que una criatura torpe y enorme la llevaba a cuestas colgada de cabeza. También se dio cuenta de que junto a la criatura que la llevaba caminaba otra igual de enorme que llevaba sobre su espalda a una atada y desmayada Fluttershy. Las bestias que las cargaban le parecieron a Rainbow como tremendos lagartos bípedos. Andaban sobre sus patas traseras, eran desproporcionadamente fornidos en los hombros y tenían la piel cubierta de escamas color verde brillante, encima de las cuales llevaban, cada uno, un abollado peto de color metálico oxidado. Rainbow no pudo verles la cara, pues la traían cubierta por unos enormes yelmos del mismo metal. Ambas criaturas caminaban por un sendero de tierra al borde de lo que parecía una descomunal fosa excavada en el suelo. El sendero por el que los tremendos lagartos pasaban parecía nacer en lo más profundo de la fosa y ascender en forma espiral hasta salir a la superficie. Lo increíblemente confuso e inesperado de esta visión dejó a Rainbow Dash boquiabierta, de manera que se quedó quieta un instante contemplando el espectáculo mientras el enorme monstruo la llevaba a cuestas. ¿Y para qué dices que quiere el chamán a estas criaturitas? Una voz muy grave y pastosa trajo de vuelta a Rainbow a la realidad. ¿Ves esas alitas que tienen en la espalda? El chamán dice que pueden usarlas para volar alto, hasta las nubes, para quitarlas y hacer que deje de llover. Contestó una voz similar, muy cerca de Rainbow. Al parecer, los dos enormes lagartos estaban conversando. No entiendo. ¿Entonces no queremos que llueva? Claro que no. La lluvia no nos ayuda a excavar. Al principio hace las cosas más fáciles, ablanda la tierra, pero a estas alturas, con la tierra tan húmeda, solo nos causa derrumbes. Por eso el chamán cuando vio que no podía alejar la lluvia con magia, nos pidió que fuéramos a la villa y trajéramos algunas de estas criaturitas con alas. Ante las palabras del grandulón que la cargaba, la memoria de Rainbow comenzó a recuperarse del shock, y a su mente comenzaron a volver las imágenes de lo que había pasado. Los lagartos seguían hablando.
Pero si solo necesitábamos a las que tienen alitas, ¿por qué trajimos a las demás? Mis amigas, pensó Rainbow Dash. Eso es obvio. No podíamos entrar en la casa de una de las criaturitas, tomar las que tienen alitas y esperar que las demás no dijeran nada al respecto. Tuvimos que traer a todas las que había y eran muchas, y solo estas dos tenían alitas, incluso había un bebé dragón Spike. El enojo de Rainbow iba aumentando conforme recordaba lo ocurrido. Fuimos 3 de nosotros, continuó el lagarto, que cargaba a Rainbow sobre su espalda. Entramos en la casa, pero todo era tan pequeñito que no pudimos evitar hacer varios destrozos. Me pareció que de donde quiera que mirábamos salían infinidad de criaturitas, no como estas, otras más pequeñas. Los amiguitos de Flutters y Rainbow estaba a punto de arder en furia. Entonces comenzaron a despertar. Conforme el monstruoso reptil hablaba, a la memoria de Rainbow acudían las imágenes de cómo lo había vivido desde su punto de vista. Estaban todas en el piso de arriba y tan pronto entramos tomamos las que teníamos a la mano y las metimos en bolsas. Algunas no paraban de patalear, así que tuvimos que mandarlas a dormir por la fuerza. Al escuchar esto, el dolor de la cabeza de Rainbow se intensificó, recordándole el garrotazo con que la habían dejado inconsciente. Sus piernas se pusieron tensas, y sabiendo que no podría solo romper las sogas que la ataban, estaba dispuesta a gritar, patalear, morder y zarandearse como pudiera con tal de tener una oportunidad de darles su merecido a esos grandulones. Pero solo nos son útiles estas dos. Así que mientras dormían las atamos y sacamos de las bolsas para traérselas al chamán. El resto sigue abajo, en la fosa cerca de la mitad del camino al fondo. Entonces la tensión de Rainbow se calmó. No podía dejar a sus amigas desamparadas en el fondo de ese abismo. No importa cuánto deseara dar una lección de inmediato a los torpes lagartos, debía ser más ingeniosa que impulsiva y esperar el momento para rescatar a sus amigas. Mientras maquinaba esto, los bestiales lagartos se detuvieron frente a una choza cerca de la superficie. Dejemos a las criaturitas aquí. Al chamán no le gusta ser molestado por cualquiera. Yo iré a llamarlo mientras tú puedes volver a la excavación. Dijo el lagarto que cargaba a Rainbow. Ella, haciéndosela inconsciente, sintió como la colocaban con brusquedad sobre la tierra mojada. Escuchó a su lado cómo depositaban a Flutters y no con más delicadeza. Mantuvo los ojos cerrados, hasta que le pareció que los pasos torpes y pesados de sus captores se alejaban, uno en dirección de la choza y otro de vuelta hacia el foso. En cuanto le pareció que ambos estaban fuera de vista, abrió los ojos y trató de incorporarse. Viendo que era inútil, se arrastró hasta donde estaba su amiga y comenzó a llamarla. Fluttersy, por favor despierta. Comenzó a moverla usando sus rodillas delanteras, pero no había respuesta. Las gotas de lluvia caían sin cesar sobre el rostro de la Pegaso amarilla, resbalando sobre sus mejillas como copiosas lágrimas. A Rainbow le pareció que pasaba una eternidad, y no sabía en qué momento el enorme lagarto volvería y la vería despierta. Miraba a un lado y a otro desesperada, cuando escuchó que la voz tímida de Flutters y comenzó a llamarla. Rainbow, ¿eres tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos atadas? Es una larga historia, le sonrió su amiga, no pudiendo evitar sentirse feliz de verla despierta ahora. Hazme un favor e intenta desatarme, ¿quieres? Rainbow le acercó sus cascos atados al rostro a Fluttersy, quien le respondió con una mirada llena de preocupación. Vamos, solo intenta aflojar las sogas un poco. Yo sé que puedes hacerlo. Trató de animarla la Pegaso azul, intentando disimular la desesperación que la embargaba. Sin decir nada más, Fluttersy mordió la soga que ataba a Rainbow tratando de desatarla. Pero era inútil, el nudo estaba muy apretado. Están aquí, como lo pidió, chamán. Las criaturitas aladas que necesita para detener la lluvia. Junto con el imponente lagarto que había cargado a Rainbow Dash todo el camino fuera del agujero, apareció un lagarto más bajito, sus escamas tenían un tono menos brillante y en su postura se veía la experiencia que deja la vejez. ¿Dónde dices que están? Respondió el chamán. El lagarto grande y corpulento abrió mucho los ojos y examinando a su alrededor no vio a las Pegasos por ningún lado. Pero estaban justo aquí, no pudieron haber salido volando, dijo el soldado lagarto mirando al chamán, quien lo juzgaba con una mirada reprobatoria. ¿O sí? Insensato. Lo reprimió el chamán. Si estaban atadas y despertaron, lo único que pudieron haber hecho fue rodar pendiente abajo. El viejo reptil señalaba en el piso varias marcas en el lodo que conducían desde el lugar donde habían dejado a las prisioneras hacia el sendero espiral que bajaba por el foso.
El corpulento soldado y el encogido chamán entonces echaron a correr con ese paso torpe que caracterizaba a los enormes lagartos bípedos por el sendero hacia las profundidades del abismo, cuando tras ellos escucharon un crujido como de rocas rodando sobre el lodo. Ambos reptiles giraron la cabeza solo para encontrarse con que no se equivocaron. Un enorme peñasco rodaba tras ellos amenazando con aplastarlos y dejándoles solo la opción de huir internándose más profundo en la fosa. Cuidado abajo, chicos. Se escuchó desde afuera la voz jovial de Rainbow Dash. Flutter se había logrado en el último momento aflojar las cuerdas lo suficiente como para que ella pudiera liberarse, y entonces Rainbow, teniendo ya 2 cascos libres, logró desatar a Flutter y juntas volaron a esconderse. ¿No crees que esa roca era muy grande, Rainbow?, decía Flutter preocupada. Apenas lo suficiente para amedrentar a esos grandulones, pero no demasiado como para que no pudiéramos empujarla entre las dos, respondió la atlética Pegaso. Fue tu idea del rastro falso la que hizo la magia. El enorme peñasco fue rodando todo el camino en espiral hasta el fondo, ahuyentando a obreros y soldados quienes escapaban aterrados, para evitar convertirse en alfombras de lagarto. Ahora dame un instante, Fluttershy. Entraré, encontraré a las chicas y a Spike y volveré en 10 segundos planos. Aseguró Rainbow y sin decir más, se adentró en el abismo como una vara multicolor. Pronto, Dash se dio cuenta que la fosa era mucho más profunda de lo que había pensado al verla desde afuera. El sendero en el borde bajaba trazando una espiral que parecía no tener fin. Rainbow creyó escuchar los ruidos apagados que la tremenda roca producía al dar tumbos persiguiendo a los reptiles, cuando de entre ellos le pareció distinguir una vocecita familiar. Chicas. ¿Dónde están? ¿A qué jugamos? A la gallina ciega. Ponle la cola al pony. ¿Es una carrera de sacos? Si es así, creo que tengo el mío puesto al revés. Pinkie. Gritó Rainbow con todas sus fuerzas y voló en picada en dirección a donde escuchaba la voz de su amiga. Rainbow, ¿eres tú? ¿Me puedes decir a qué jugamos? No, espera, ya lo sé. A las adivinanzas. Dash descendió rápidamente hasta una pequeña caverna que se abría sobre el sendero en el gran abismo. Ahí encontró a las 4 ponis y a Spike, atados con las cabezas metidas en sacos. Tan pronto aterrizó fue a desatar a Pinkie Pie, que era la única que estaba despierta. Las encontré, dijo Rainbow a la pony rosada cuando por fin le quitó el saco de sobre la cabeza. ¿Quiere decir que jugábamos a las escondidillas? Ya no más, Pinkie. Cambio de juego. Ahora jugamos a despierta y desata a tus amigas antes de que vuelvan los grandes y feos lagartos, la apuró Rainbow mientras intentaba despertar a Duilit Sparkle. Suena divertido. Iré a buscar a Gunny, creo que le gustará jugar a esto. Kaplum. Por lo profundo del sonido y lo fuerte del estruendo, Rainbow dedujo que debía de ser el enorme peñasco llegando al fondo del abismo. En cuestión de instantes aquellos lagartos que hubieran quedado en pie subirían para arreglar cuentas con ella. No hay tiempo. Pinkie, carga a Rarity, nos vamos de aquí. Rainbow. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan oscuro? Duilit despertaba apenas y por su expresión debía tener una tremenda jaqueca. Te explicaré luego, ahora toma a Spike contigo y síganme. Por Applejack no se preocupen, yo puedo con ella. Las 3 amigas comenzaron su carrera cuesta arriba con el resto de las ponis y el pequeño Spike a sus espaldas, pero por la manera en que el sendero crujía cuando pasaban sobre él. Rainbow se dio cuenta que su idea de usar la descomunal roca no había sido tan ingeniosa. Al rodar, el peñasco había arrastrado también los soportes que mantenían a la estructura firme. Ahora, sin ellos, la fosa entera estaba a punto de sufrir un derrumbe masivo. La Pegaso corría por el sendero a todo lo que sus piernas daban. Aunque hubiera preferido volar, sabía que sus amigas no la podían seguir por aire, y prefería ir a la cabeza del grupo por sí. Al pisar algún punto endeble, debía remontar el vuelo y no arriesgar a Pinkie o a Duilit a caer en un deslave. Solo esperaba poder lograr despegar del piso sin problemas con el peso de Applejack sobre sus hombros. La subida se le hizo interminable. A cada paso las paredes crujían y terrones se desgajaban de los niveles superiores. En alguna ocasión, uno de los obreros lagartos que lograron evadir la roca les cerró el paso, y Rainbow tuvo que saltarle sobre la cabeza, derribándolo para que sus amigas pudieran pasar sin problema. Rainbow, háblame por favor. ¿Cómo llegamos aquí? Rainbow, ¿qué es eso? Rainbow. Lo sabrás a su tiempo, Duilit, ahora ahorra tu aliento, aún queda mucho por subir.
respondió la Pegaso moviéndose a un lado para evitar por poco que un enorme bloque de tierra le cayera encima. Chicas, les dijo Pinkie cuando estaban ya cerca de la cima, no quiero parecer aguafiestas, pero este juego es muy cansado. ¿Podríamos tomar una siesta antes de continuar? Solo un poco más, chicas, solo un poco más, la animó Rainbow haciendo un esfuerzo. Todas estaban desveladas. Todas estaban magulladas, confundidas y desorientadas, pero tan pronto salieran de ese aprieto podrían descansar. Tan pronto salieran de ese aprieto, Rainbow Dash ajustaría cuentas con aquel que ella sabía debía de estar detrás de todo esto. ¿Quién sino él sabía que estaban todas reunidas en casa de Fluttershy? ¿Quién sino él estaba tan molesto de que una chica lo hubiera derribado y atado en su intento de escape? ¿Quién sino él era un forastero misterioso, ladrón y embustero? En la última vuelta del sendero, justo cuando Rainbow, Pinkie y Twilight estaban por llegar a donde Fluttershy las esperaba, el resto del camino se derrumbó lanzando una enorme nube de polvo al cielo, creando un ancho abismo entre las ponis y su objetivo. Al ver el bache, Dash aceleró el paso, corrió hasta la orilla y saltó con todas sus fuerzas al otro lado, preocupada sobre todo porque sus amigas llegarán a salvo al otro lado. Que salgamos todas con bien de este embrollo, pensó Rainbow. Ya después arreglaré cuentas con ese traidor y fantoche de Burning Spades.